Tercera parte, tercer segmento, continuamos con este capítulo 5, el testimonio de Jesús, de este curso maravilloso de investigación bíblica y también investigación del testimonio de Jesús, por supuesto, a las puertas del cielo. Y tengo aquí un texto para leer del testimonio de Jesús de un libro maravilloso, te lo recomiendo que lo leas, Obreros Evangélicos, página 534. Por ocasión de la resurrección de Jesús, cuando Jesús ascendió al cielo, tenemos esta nota. Los ángeles estaban esperando para dar la bienvenida a Jesús, mientras ascendía después de su resurrección. La hueste celestial anhelaba volver a saludar a su amado jefe, que volvía a su lado de la cárcel de la muerte. Ávidamente lo rodearon cuando entró por las puertas del cielo. Y muy pronto entraremos por esas puertas si nos mantenemos fieles. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. La fidelidad, la lealtad absolutamente a todo lo que Dios nos enseña, nos ordena, nos pide, nos manda. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así como Jesús, cuando regresó al cielo, entró por esas puertas, y había un comité de bienvenida para recibirlo, así nosotros también podemos entrar por esas puertas si continuamos aferrándonos con uñas y dientes al brazo poderoso de nuestro Dios. El Señor nos dejó el testimonio de Jesús especialmente como una herramienta poderosa en la preparación para la crisis final, porque se lo entregó el testimonio de Jesús a la última iglesia, al último período de la iglesia cristiana. Y sí que es una herramienta valiosa en la preparación. Vuelvo a leer, termino de leer mejor. Ávidamente los ángeles lo rodearon cuando entró por las puertas del cielo, pero él los apartó con la mano. ¿Por qué? Vamos a entender. Su corazón estaba con el solitario y entristecido grupo de discípulos a quienes había dejado en el monte de los olivos. ¿Recuerdas los 11 discípulos que a medida que Jesús iba subiendo de allí, de la cima del monte de los olivos, ellos conteniendo el aliento y con los ojos fijos en el cielo, lo siguieron con los ojos mientras subía y subía y subía, y vino una enorme nube de ángeles y lo escondió de sus ojos. Y esa nube siguió, subiendo, subiendo hasta que se hizo más y más pequeñita. Esos ojos anhelantes de esos 11 discípulos estaban allí vívidos en la mente de Jesús. Por eso dice, su corazón estaba con el solitario y entristecido grupo de discípulos a quienes había dejado en el monte de los olivos. Su corazón continuaba aquí en la tierra con sus discípulos. Está todavía con sus hijos que luchan en la tierra, que tienen que contender todavía con el destructor. Padre, dice Jesús, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Y esta es una oración que Jesús está haciendo por ti y por mí, y es un pedido al Padre. Hoy estamos ya sábado 23 de mayo
de este año 2020. Son las 10:29 de la mañana. Continúo aquí en Fresno, pero apenas haya oportunidad de trasladarme, el Señor me mostrará para cuál finca debo irme. Hay varias opciones, ya que no tengo condiciones de comprar una finca o un pedazo de tierra. Algunos hermanos bondadosamente me están abriendo las puertas de su corazón y me están aceptando. El Señor me mostrará para dónde debo ir. Por ahora ya estamos a 23, son 3 y 5, 8 y 2, 10 sábados que no podemos congregarnos en nuestras iglesias. Pero gracias al Señor por este medio de comunicación. Bien, donde está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, allí hay libertad. Vamos a orar. Nuestro Santo Padre, creemos en esta promesa y la reclamamos en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo habite aquí con nosotros y que toda presencia maligna, Señor, huya de nuestros hogares en el nombre de Jesús, y que tus santos ángeles nos acompañen y que tu Espíritu Santo, Señor, nos transforme en las personas que tú quieres que seamos, hasta que lleguemos a ser lo que Jesús dijo que debemos ser, la luz del mundo. Bendice, Señor, la continuación de este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos pues para la séptima pregunta. Vamos a leerla. A ver, la colocamos acá. Séptima pregunta. Entre tantas maravillas que los hijos de Dios predicaremos durante el derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu Santo, ¿qué proclamaremos en forma destacada? Lo cual de hecho será un poderoso instrumento del Altísimo para multiplicar las conversiones al adventismo del séptimo día durante la gran tribulación. Vamos a recordar el escenario. La gran mayoría nos abandonará la fe y aceptará la marca de la bestia para poder comprar y vender más algunos días y más algunas semanas y más algunos meses, y también para poder salvar la vida, esta vida miserable humana, este cuerpo de carne y hueso, a cambio de perder la vida eterna. Pero 300 millones o tal vez 600 millones o tal vez 900 millones o tal vez 1500 millones, el Señor Dios lo sabe, de hijos de Dios que están en el protestantismo evangélico, catolicismo romano y en el mundo pagano, en las religiones paganas. Millones y millones se unirán a la única iglesia verdadera, a la única que tiene el testimonio de Jesús genuino, el testimonio de Jesús verdadero, auténtico. Se unirán. Y solamente cuando estemos viviendo esas escenas, nosotros entenderemos cómo el Señor se las arreglará para congregarlos. Bueno, en la época de Jesús, Jesús le hablaba a miles y miles de personas al aire libre. Esas escenas se tendrán que repetir porque estaremos llenos del Espíritu Santo, y en las ocasiones porque se habrá derramado el Espíritu Santo, y en las ocasiones en que no se podrán usar altoparlantes, así como el Señor lo hizo con Moisés y con Enoc y con los profetas y con los apóstoles, lo hizo con la mensajera del Señor.
ella le hablaba a congregaciones de miles de personas y todavía no había luz eléctrica, no había speakers, ¿cómo se llama? Cajas de son en español, altoparlantes, eso. No había altoparlantes. Y ella le hablaba, su voz adquiría una potencia, hablaba de forma normal, como yo estoy hablando aquí, pero su voz adquiría una potencia que auditorios de 20, 30 mil personas la escuchaban nítidamente, así como auditorios de miles y miles de personas escuchaban a Jesús o a los apóstoles o a Moisés o a Noé o a Enoc, etc. ¡Qué maravilla! Recuerda también que los grandes predicadores de la era medieval también eran escuchados por auditorios de cientos y de miles de personas. Pues bien, el Señor los congregará entonces al aire libre. Bueno, probablemente hombres de buen corazón nos darán acceso a algunos auditorios enormes donde nos podremos reunir y donde también pueda haber algo de luz eléctrica, pero es obvio que esas escenas se volverán a repetir. La pregunta es específicamente, ¿qué nos revela el testimonio de Jesús? ¿Qué proclamaremos en forma destacada gracias a ese derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu Santo? Vamos a leerlo. Esto está en un libro que se llama Sermones y Charlas. Solamente está en inglés. Pero aquí está la traducción, aquí donde está mi dedo, está la traducción al español y dice: cuando la lluvia tardía cayere sobre el pueblo de Dios, debéis tener una preparación para seguir adelante, porque aquellos cuyas vasijas estén limpias, ¿qué estás colocando en tu corazón, en tu mente? ¿Con qué estás alimentando el templo del Espíritu Santo? ¿Qué pensamientos permites que permanezcan en tu cerebro cuando vienen esos pensamientos? Si lo que está entrando a través de las pantallas, a través de folletos y libros y de videos, es santo y es puro y es elevado, si lo que está alimentando tu cuerpo material, que es el templo del Espíritu Santo, es saludable y es lo mejor para tu cuerpo humano, y si los pensamientos que vienen a tu mente, que tú permites que permanezcan allí y se expandan, son santos y puros y son elevados, tú estarás cumpliendo este requisito. Tu mente, tu vasija, estará limpia, porque el Espíritu Santo no podrá entrar en una vasija contaminada, corrompida, inmunda, sucia. Vamos a prestarle mucha atención a lo que estamos entendiendo aquí con estas declaraciones del testimonio de Jesús. Vuelvo a leer. Dice: porque aquellos cuyas vasijas estén limpias, cuyas manos estén libres, justo cuando llega la lluvia tardía. ¿Qué significa eso de cuyas manos estén libres? Pues que no estén enredadas con cosas inapropiadas, no estén ocupadas con cosas del mundo, con engaños del enemigo, que estén disponibles para Dios. Bueno, sigo leyendo. Dice: cuyas manos estén libres, justo cuando llega la lluvia tardía, obtienen la luz que viene de lo alto. Y sus voces se alzan cada una. Aquí viene la respuesta a la pregunta que hicimos, para proclamar, mira,
las dos grandes cosas destacadas que proclamaremos: los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿No es esto lo que dice Apocalipsis 12:17? Que la ira del dragón es contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Cuando se derrame la lluvia tardía, obviamente que eso es lo más destacado que proclamaremos. Bueno, yo no lo indiqué aquí, pero lo voy a hacer ahora. Aquí está, mira, en esta partecita. Este libro en inglés, por cierto, es el libro que estoy leyendo ahora. Se llama Sermons and Talks, sermones y charlas. La página 50, el párrafo 1, el volumen 1. Estos fueron sermones y charlas que ella dio en reuniones, en pequeños grupos, en iglesias enormes, en auditorios enormes, seleccionados, y solo está en inglés, en el volumen 1, y fueron taquigrafados y ahora fueron impresos. Bueno, y yo por cierto por aquí tengo algunos de ellos. Aquí tengo. Esta es la primera parte del volumen 1 de Sermons and Talks. Bueno, yo mismo lo imprimí. Ahora vamos a prestarle mucha atención a lo que implica que en forma destacada, cuando se derrame la lluvia tardía del Espíritu Santo, vamos a proclamar los mandamientos de Dios y vamos a proclamar el testimonio de Jesús. Tengo que haber desarrollado ese amor hacia mi prójimo, tengo que estar amando a mi prójimo para poder enseñarles a otros qué es guardar la ley. Tengo que estar amando a mi prójimo porque el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo. Y para proclamar el testimonio de Jesús, si no sé leer o sabiendo leer tengo deficiencia visual o estoy perdiendo la visión, tengo que estar por lo menos escuchando los audiolibros del testimonio de Jesús. Y si puedo leer, no tengo ningún impedimento para leer, bueno, tengo que estar leyéndolos. Ahora, si tú tienes un computador y una impresora, tú puedes imprimir todos los libros que quieras. Bueno, puedes leer desde o en un celular, pero esto forza demasiado la vista. Y también puedes leer de la pantalla del computador, pero recuerda cada 20-30 minutos estar dejando descansar la vista y pudiendo mirar a una distancia longínqua, a una distancia lejana, se dice en español, para que tu vista se relaje y se expanda y no sea perjudicada. Además de leer, ¿qué más debo estar haciendo? Creyendo, aceptando, obedeciendo, practicando todo lo que debo practicar y aprender y obedecer que contiene el testimonio de Jesús. Y por último, debo estar publicitándolo, debo estar divulgándolo. Pues bien, cuán importante será pues el testimonio de Jesús durante la última gran tribulación, que será uno de los dos elementos destacados al lado de los 10 mandamientos de la ley de Dios que proclamaremos gracias al derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu Santo. Vamos para la pregunta número 8. La número 8.
creyendo y confiando en quién estaremos seguros de nuestra salvación eterna. Segunda de Corintios 20:20. Creyendo en Dios tendremos la seguridad de la vida eterna y además tendremos nuestra seguridad personal garantizada mientras pasamos por la última gran tribulación. Ay, perdóname, yo lo arreglo aquí rapidito. Bueno, pero también me toca cuadrarlo acá en el computador. Un momentito. Bueno, mientras pasamos por la última gran tribulación. Sin embargo, si el Altísimo permite que esa seguridad sea violada por los impíos, si el Altísimo permite que seamos maltratados, capturados y quizás muertos, Él sabe por qué lo permitirá. Mira la profundidad de la última parte de Segunda de Crónicas 20:20. Abre tu Biblia, por favor, abre tu Biblia. Segunda de Crónicas 20:20. Mira lo que nos dice Primera de Crónicas, segunda. Ahí estaba aquí en el bordecito. Bueno, pero bueno, ya aquí lo estoy encontrando. Lo tenía allí a la mano. 20:20. Lo que nos interesa es la parte final del versículo. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Salmo 34:7 responde como, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que creen en Jehová, obedecen a Jehová, son sumisos a Dios. A través de ese ángel el Señor nos protege 24 horas al día. Es verdad, está hablando de esa seguridad, pero durante la gran tribulación sabemos que muchos serán encarcelados, maltratados, humillados, apaleados, encarcelados, perseguidos. Algunos serán mártires. Estudiamos 3 capítulos acerca de los mártires. Eso no significa que nuestra seguridad eterna esté en peligro. Claro que no. A menos que traicionemos a Dios y apostatemos, obviamente. Si nos mantenemos fieles, como dice el texto, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida, está garantizada nuestra salvación eterna. Veamos ahora la pregunta número 9, perdón. ¿Cómo nos garantiza el Señor que tendremos prosperidad? En primer lugar, prosperidad espiritual. Está en el mismo versículo. Segunda de Crónicas 20:20. Vuelvo y lo leo. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Si una persona pudiese ver a Dios personalmente y escucharlo, obviamente que le creería. Si tuviésemos una visión, una vista directa, no una visión, sino si pudiésemos ver a Dios directamente, no a través de una visión, sino viéndolo directamente, como podemos ver a los demás seres humanos, y Él nos hablara de forma directa, claro que sí, le creeríamos, pero el pecado interrumpió ese tipo de comunicación. Por eso Él se vale de profetas. Y cuando Él dice, creed a sus profetas y seréis prosperados, Él está diciendo, en otras palabras, yo hablo a través de mis profetas. Al creerle a mis profetas, me estáis creyendo a mí. Eso es lo que Él quiere decir. Prosperidad. Bueno, consideremos las áreas de prosperidad. Prosperidad material, en primer lugar.
¿No dice Jesús que de los pobres es el reino de los cielos? ¿No dice Jesús que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un avaro, un mezquino o que un rico entre al reino de los cielos? ¿No se nos dice en la Biblia que a los pobres es predicado el Evangelio? ¿Acaso no se constituye el mundo cristiano a nivel mundial, tanto el mundo cristiano católico como el mundo cristiano evangélico, probablemente en un 90% o más del 90% de familias pobres? ¿No crecen las iglesias en las periferias de la miseria y de la pobreza de las grandes ciudades? ¿No es donde más se multiplican los bautismos cristianos? ¿No es en los países pobres de África, de Latinoamérica y de Asia? En Europa estamos cerrando iglesias y vendiendo propiedades. En Estados Unidos gastamos $500,000 en una campaña evangelística para 2 o 3 bautismos. En los países del tercer mundo gastamos $1,000 y bautizamos 5,000, 15,000, 130,000 personas. Bueno, en ocasiones se podrá gastar un poco más, es verdad. Entonces, ¿dónde está la prosperidad material? El Señor entiende que en medio de la necesidad, de la pobreza, en medio de una vida de penurias y de sufrimiento, el Señor aprendió que salva el mayor número de personas. Porque en medio de la comodidad y de la prosperidad material, la enorme mayoría se olvidan de Dios y no quieren saber de Dios. Entonces, en primer lugar, ¿de qué tipo de prosperidad está hablando aquí? Cuando dice creed en mis profetas, se está diciendo él, y seréis prosperados. Prosperidad espiritual. Si tú engordas espiritualmente hablando y creces espiritualmente hablando y te enriqueces espiritualmente hablando, tienes la mejor prosperidad que podemos concebir. Y la última profeta que este mundo tuvo, verdadera, porque hay miles y miles de falsos profetas en el día de hoy. Cuando ella fue levantada por el Señor, el diablo había levantado más de 500 falsos profetas solo en Estados Unidos. Imagínate. Cuando nosotros creemos en todo lo que Dios nos dice a través de la obra de esta última profeta, sí que tenemos auténtica prosperidad espiritual. Ya regresamos, ya vamos para el cuarto bloque. Este fue entonces el tercer bloque. Ya continuamos.